Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza que traemos acerca de Josué 1:5, para que cada día nosotros sepamos, como decía la canción, aprender a confiar en el Señor. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos está enseñando para que podamos nosotros vivir confiados, para que podamos llegar hasta el fin, donde el Señor nos tiene, para poder disfrutar de ese reino venidero que Él tiene preparado para nosotros. Josué 1:5 dice: nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fíjense que una de las cosas que siempre el Señor nos ha motivado, nos ha animado, es dándonos esa frase, diciéndonos que Él está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él nos guía, que Él nos ayuda, que Él nos fortalece, porque en medio de la prueba, en medio de la dificultad, pues ahí es donde nosotros vamos a ver que el Señor nos acompaña. Y como decía la canción, si el Señor no va delante de nosotros, pues no caminamos, ¿cierto? Porque caminar uno como en la nebulosa, sin saber si hay alguna dificultad en el camino, y si no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, pues podemos cometer errores, infringir la norma y de pronto hasta ausentarnos de la fe que tenemos en el Señor. Dice, nadie te podrá hacer frente. Recuerde que hay 5 cosas que nos quiere enseñar el Señor con respecto a esta frase. Cada una de las frases, cada una de las acciones, cada una de las cosas que nosotros encontramos en la Biblia, siempre nos tiene que llevar a inclinarnos a buscar a Dios. Siempre tiene que llevarnos a que aprendamos a confiar en la palabra del Señor. Todo está basado en la palabra del Señor. Todo está dado por la palabra de Dios y todo se sostendrá por la palabra de Dios. Entonces eso es importante que nosotros conozcamos. Lo primero que había dicho el Señor en cuanto al espacio, no el sideral, no los que se fuman y quedan por allá como volando, sino aquí lo que el Señor está hablando es en mi corazón. Cuando el Señor nos habla, siempre lleve la palabra a usted. Lleve la palabra a su corazón, porque ese es el campo de Dios. El campo donde el Señor trabaja, el campo donde el Señor obra,
el campo donde el Señor arranca, destruye, siembra y edifica, siempre será el corazón, porque Él mismo lo dice en la palabra. Por eso es importante que cuando leemos la Escritura analicemos qué es lo que el Señor quiere trabajar en mi corazón, qué es lo que el Señor quiere hacer para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Y por eso el Señor dice que lo primero que Él nos va a ayudar es ese lugar, a que tomemos posición de nuestro corazón. Cuando estábamos en el mundo, pues el mundo, las modas, los amigos, de pronto los que tenían vicios o de pronto cualquier otro caminar, pues ese era, el mundo era el que había agarrado el corazón y por eso nosotros todo lo hacíamos era en función del mundo, en función de los amigos, en función de las cosas materiales. Pero ahora aquí el Señor nos está diciendo que Él va a tomar nuestro corazón. Porque en el corazón Él tiene un propósito. Por eso en el proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y sobre todo lo que usted tiene guardado ahí, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, así como también puede surgir la muerte, como dice el Señor. Entonces, nadie, dice el Señor, si nosotros le hemos entregado el corazón a Dios, el enemigo no podrá venir a ocupar los espacios que ya Dios conquistó. A menos que yo no haya hecho la tarea, a menos que yo no haya sacado el adversario, a menos que yo haya hecho coalición con el adversario, como lo hicieron las tribus, que no sacaron los heteos, no sacaron los fereceos, sino dijo, vivamos aquí entre nosotros y sabe que págueme un arriendo por sus tierras. Y hoy en día es el aguijón, como dice el Señor, en sus ojos y en su costado. Porque mientras yo no tome la decisión definitiva de erradicar, de sacar esa situación de raíz, seguramente vamos a seguir siendo presas, seguramente vamos a caminar un poco sí, un poco no, un poco estoy arriba, otro poco estoy abajo, como decía la canción que nos puso Verónica, ¿no? Confiar no es que cuando usted esté en una dificultad usted agache la cabeza, llore, se tire al piso y diga un montón de cosas, no. Confiar es que usted sepa en su corazón lo que dice la Escritura. Y si usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, entonces en ella es que yo tengo que confiar, en la palabra de Dios. Ahora, el otro aspecto, el otro punto que nos quiere enseñar el Señor con esa frase que dice, nadie podrá hacerte frente. Nosotros estamos en una batalla, nosotros estamos en una guerra, nosotros estamos dándole la lucha al adversario. Pero el Señor es el que está con nosotros, el Señor es el que nos da su palabra, el Señor es el que todos los días nos da de su maná para que nosotros podamos comer, como dice el Señor, de acuerdo a la llenura o de acuerdo a lo que usted quiera comer, eso es lo que yo le voy a dar. Entonces aquí el Señor le está diciendo es que nadie te podrá hacer frente en un patrón de conducta. Si yo he tomado el patrón de conducta, que es lo que me dice la Escritura, que es lo que me dice la Biblia, pues si yo lo hago, aunque vengan las situaciones, vengan los cambios, venga lo que quiera, yo me mantengo en el camino. Yo me mantengo en la soberanía del Señor. Por eso dice que el actuar o el comportamiento tiene dos opciones. Una, tome posición del camino. Nosotros vamos por un solo camino y es el Señor. Es el Señor porque Él es mi camino. Él es el que me está llevando para poder nosotros alcanzar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y lo otro es, nunca se salga del patrón de conducta que nos da la Escritura. La Biblia me da un patrón para pensar. La Biblia me da un patrón para sentir. La Biblia me da un patrón para hacer la voluntad, pero todo que se refiera a la palabra de Dios. Fíjense que el domingo, cuando estaba donde mi mamá, y que estaba, después de que terminé de oír en la noche la enseñanza del doctor, me puse a mirar eso que
me puse a checherear ahí en la tablet y encontré una enseñanza del doctor Pinto y mía, donde hablaba de la circuncisión de la mente. Y yo dije, voy a escuchar, era lo que hablábamos esa época con el doctor, a ver si, si había alguna locura o quién sabe, porque en la medida que uno va creciendo, como que va diciendo, aquí estábamos cerrados. Y la verdad que escuché la palabra y yo decía, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en el conocimiento que teníamos en esa época o que manejábamos con lo que hoy conocemos. No hay mucha diferencia y yo decía, bueno, Señor, menos mal que como que venimos en el camino correcto y haciendo las cosas y lo bonito era que en ese programa el doctor hablaba de lo que era la parte médica, estábamos hablando de la mente, estábamos hablando del corazón, y él hablaba de la parte médica, de la funcionalidad, de la anatomía, de la fisiología del corazón, y cuando él terminaba de hacer la presentación de la parte humana, entonces yo entraba a hacer la parte espiritual. Por eso era que el programa tenía mucha audiencia, porque manejábamos eso, él en su parte médica y en su funcionamiento y yo en la parte de la palabra de Dios. Y yo decía, bueno, Señor, qué bonito escucharnos. Y yo decía, Dios mío, esa voz mía terrible con la que yo tengo ahora, eso sí es lo único como que he cambiado. El doctor sí sigue, permanece como en su misma tónica. Y yo decía, uy, esa voz tan chillona, esa voz toda rara, Dios mío, Señor. Pero es bonito, ¿por qué? Porque eso me dio a entender de que no es mucha la diferencia de lo que nosotros veníamos enseñando en esa época a lo que actualmente nosotros tenemos ese conocimiento. Ahora, fíjense que hay un patrón de conducta. La Biblia me da un patrón y el patrón de nosotros es Jesucristo. Son las obras del Señor, es la obediencia de Jesús que Él nos ha enseñado y que Él lo hacía porque Él confiaba en su Padre, porque como Él dice, yo sé que siempre me oye, independiente del problema, independiente de la situación, independiente de la necesidad, clamar, orar y esperar a que Dios obre y esperar a que Dios haga. La tercera es la palabra confiar. A mí sí me gustó mucho esta parte porque aprendimos que una cosa es la confianza y otra es el confiar. La confianza es la espera segura y firme que tiene usted que Dios obrará, que Dios hará, porque eso es lo que se define en la Biblia como la confianza en la espera que usted tiene en las acciones futuras de Dios. Si nosotros sabemos que hasta el día de hoy el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha guardado, pues si Él se hizo cargo de nosotros, pues hasta el último día de nuestra vida Él nos va a acompañar. Porque Él lo dijo en Mateo 28, ¿ya? En Mateo 28 dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Luego, hasta el fin de mis días, pues en la medida que yo permanezca con Él, en la medida en que yo esté con Él, confiando en Él, pues Él va a estar conmigo. Bien, dice que el confiado es mi saber interno que soy capaz de hacer las cosas que Dios nos ha mandado. También se refiere a la confianza que yo tengo en mí mismo. Recuerde lo que nos habló Cristian hace ya un rato acerca de si usted tiene talentos, usted tiene dones, usted tiene bondades de Dios, usted está segura porque usted lo ha venido practicando. Pero yo puedo decir, sí, yo tengo muchos talentos, pero usted no pone ninguno por obra. Usted puede decir, no, yo creo que no. O si no, a usted le va a pasar como me pasaba a mí antes de conocer al Señor. Yo creí que ese vacío que yo sentía en mi corazón era porque a mí me hacía falta estudiar. Entonces yo decía, no, es que yo creo que este vacío que yo tengo en mi corazón es porque necesito estudiar tal cosa. Y yo me metí a estudiar eso.
No, es que yo creo, ya cuando terminaba la capacitación o terminaba el curso, entonces yo decía, no, es que yo creo que me falta es esto. Y así estudié cualquier cantidad de cosas y al final no era eso. Porque un día el Señor fue muy claro conmigo. Un día Él me dio una palabra cuando yo estaba orando y yo le estaba pidiendo a Él unas cosas. Y Él fue muy claro conmigo y me dio una palabra en Eclesiastés 12:2. El hacerse a muchos libros es fatiga de su carne. El todo de Dios es, teme a Dios y guarda su palabra. ¿Qué me dijo? ¿De qué me sirve todos los títulos y los cartones y eso, si eso era fatiga? De nada me sirvió porque a la final Dios tenía un propósito conmigo. Entonces fíjese que aquí lo que el Señor está diciendo, tenga confianza en usted. Y esa confianza me la da a mí la seguridad que yo tengo en la palabra de Dios. La seguridad que yo tengo en este manualito, que es la voz de Dios, las instrucciones de Dios, para que nosotros podamos alcanzar el favor del Señor. También el otro es la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a hacer muchas cosas. Dios nos ha dicho, haga esto. Dios nos ha dicho, ponga por obra aquello. Pero seguramente nosotros no lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo aprendemos a confiar en el Señor? Si fácilmente nosotros perdemos la confianza en una persona, fácilmente nosotros perdemos la confianza en alguien que nos traicionó, que esperábamos algo y la persona no nos dio eso, entonces ya uno dice, no, ya no. Sí, yo le hablo, pero ya no es lo mismo. Sí, yo creo, pero ya no es igual. ¿Por qué? Porque seguramente la persona no dio la talla de lo que usted estaba esperando. Hoy vamos a hablar del cuarto punto. Vamos a ver si me alcanza la garganta. Me ha estado molestando estos días. Vamos a hablar del otro punto, de otro punto que es muy importante, que se llama el saber. Esa es otra herramienta que nos da el Señor para podernos enfrentar con las adversidades, con los retos de Dios, con las situaciones que Dios nos da a nosotros todos los días. Y es el saber. Cuando hablamos de saber, la palabra es un verbo. Es un verbo que tiene que ver con el hacer. Usted sabe y usted tiene que ponerlo por obra. No se quede solamente con el saber. Ah, sí, yo lo sé. Ah, sí, yo lo sé. Ah, sí, yo lo aprendí en la época de las cavernas. ¿Y qué? No, o sea, cuando el Señor nos está dando un saber, nos está dando una sabiduría, y este saber tiene que ver con el conocimiento. Este saber es lo que el Señor quiere que usted conozca este manual, que es la palabra de Dios, es la verdad. Este saber hace referencia a que usted observe lo que está a su alrededor. Observe con detenimiento las cosas que están alrededor nuestro. Lo otro es que el saber siempre se va a mover con una serie de instrucciones. Dios siempre nos va a dar instrucciones. Usted lee la Biblia y usted encuentra instrucciones de todo lo que Dios le manda hacer a un pueblo. Fíjense que yo analizaba y leyendo el libro de Josué, Jueces. En el libro de Jueces encontré, leyendo, yo decía, una de las cosas que Dios tiene en su corazón es que su pueblo esté bien. Una de las cosas que Dios sufre es cuando su pueblo se aparta de su presencia y empieza a hacer cosas del hombre, del mundo, y a seguir algo que es falso, a seguir algo que no tiene nada que ver con el Señor. Y fíjense que en cada uno de los diferentes jueces en los que murió Josué, quedaron en el aire, vino Otoniel, hizo una serie de cosas y luego, después de que terminó su reinado, volvieron a quedar sin líder,
Volvieron los babilonios, volvieron los madianitas, volvieron los enemigos de Israel y los cautivaban, les quitaban, les ponían un montón de cosas, pero el pueblo siempre clamaba a Dios, siempre buscaba al Señor. ¿Y sabe qué le decía el Señor? Y es que usted, ¿para qué se aleja? ¿Por qué se alejan de mí? No es que yo soy su protector, no es que yo soy su cuidador. Y si el adversario sabe que yo estoy con usted, ninguno va a venir contra usted porque conocen al Dios de los hebreos. Conocen al Dios que abrió el mar rojo. Conocen al Dios que detuvo las aguas del Jordán. Conoce al Dios que mató a Og y a todos esos reyes. Y entonces, ¿por qué se alejan? Y el Señor decía, porque yo los amo, porque son mi pueblo, voy a levantar un juez. Y voy a levantarlo, y levantaba uno de ellos. Y vaya, pelee, y vaya, busque, y libéreme mi pueblo. Y cuando uno tiene la oportunidad de leer todo el libro de Jueces, uno encuentra que el objetivo del Señor siempre es que usted y yo seamos libres. Que nos mantengamos libres de la situación. Que nos mantengamos libres de cosas que el mundo nos está imponiendo. ¿Para qué? Para quitarnos nuestra voluntad y nosotros seamos cautivos de ellos. Entonces, si nosotros estamos viviendo una dificultad, sea por una enfermedad, sea por una dolencia, sea en la parte financiera, clámele a Dios. Clámele a Dios y dígale al Señor que le dé la dirección, que le dé la instrucción, qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que yo debo hacer para liberarme de ese adversario? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poderme librar de ese enemigo que me tiene cautiva, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que quitar de mi mente para que ese pensamiento que persevera en mí, que no me deja avanzar, que no me deja crecer? Entonces, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y eso es lo que en la escritura yo pensaba, yo decía, Señor, usted siempre, el objetivo del Señor es que seamos libres. ¿Por qué nos amarramos nosotros? Nos amarramos a una relación de pareja que Dios no quiere, nos amarramos a un trabajo que Dios no quiere, nos amarramos a unas creencias falsas que Dios no quiere y después, ¿qué hacemos? A llorarle al mono de la pila, porque usted se la dejó del Señor. ¿Qué está haciendo? Lo que hacía el pueblo de Israel, adoraba a los dioses, adoraba a sus dioses, adoraba, le rendían culto, y lo que Dios le daba de prosperidad al pueblo del Señor, ellos se lo sacrificaban a Baal. Ellos le quemaban las ofrendas a los dioses de sus enemigos. Terminaron siendo amigos. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor Jesús dice que Él vino a darnos la libertad y que somos libres. Pero nosotros somos necios. ¿Por qué? Porque estamos atados a muchas cosas por nuestra falta de confianza y seguridad en el Señor. Porque tenemos miedo a las situaciones. Le tenemos miedo a las circunstancias. Y por eso yo termino cautiva. Termino haciendo cosas que uno dice, como dice Pablo, hago lo que no quiero. Y lo que quiero no soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo ejerce presión. El enemigo ha cautivado nuestro ser. Y él sí no está jugando, hermano. Entonces fíjese que aquí el Señor está diciendo que el saber, cuando yo leo la Escritura, a mí el Señor me da un conocimiento. Y a través de la lectura de la palabra es que yo puedo conocer a ese Dios que pelea por mí, a ese Dios que trae sanidad, a ese Dios que es mi creador, a ese Dios que tiene grandes manifestaciones para mi vida. Pero producto de qué? De mi mal obrar, yo no estoy disfrutando de lo que Dios tiene para mí. Y por eso aquí el Señor está diciendo que Él se quiere manifestar en nosotros. ¿De qué manera? ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Vaya al Señor y dígale, Señor, yo tengo esta necesidad. ¿Cuáles son las instrucciones a seguir? Porque el Señor fue muy claro con Josué
cuando le dio instrucciones muy claves, muy definidas, cuando le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme a lo que él le había mostrado, no conforme a lo que nosotros queremos. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Conocemos la Escritura, sabemos que se debe hacer así, sabemos que debemos de seguir este patrón y sin embargo no lo hacemos. Le pongo de lo mío, le pongo de mis vísceras, de mi razonamiento, de lo que yo quiero y yo qué hago, contamino o mezclo la palabra de Dios. Y ahí viene que no encontramos la respuesta. Pero es que yo le dije a Dios esto y Él no me lo dio. Pero analice, ¿usted cumplió lo que el Señor le dijo? ¿O usted mezcló? ¿O usted la lana y el lino, usted lo mezcló? ¿El vino nuevo con el vino viejo, usted lo mezcló? La palabra de verdad con la mentira, usted la mezcló. Y un poco de levadura leuda todo, hermano. Una fruta mala daña el resto, dice la palabra de Dios. Entonces aquí lo que el Señor le está diciendo, yo me quiero manifestar. Me quiero manifestar en ustedes, yo quiero, porque es la forma como nosotros aprendemos a confiar en Dios. Cada uno de nosotros tenemos una tarea con nosotros mismos. Y es aprender a confiar en ese Dios que está arriba, pero que quiere morar acá. Y todas estas situaciones que nosotros vivimos porque le está preparando la morada, y la morada de Dios en mi corazón. Lo que dice Juan 14:23. ¿Quiénes van a venir? El Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo ya está aquí. Y el Espíritu Santo viene haciendo una obra, una tarea. Usted hace una cosa y el Espíritu Santo le tapó este roto y usted lo abrió por el otro lado. Nos pasa como los topos, tenemos aberturas por todos los lados y cuando vemos el enemigo por aquí entramos y salimos por el otro lado. De aquí lo que el Señor nos está diciendo es que el saber la palabra de Dios, el tener el conocimiento del Señor es lo que me va a hacer libre, es lo que me va a llevar a vivir confiada en el Señor. Sabiendo que las acciones que Dios va a hacer son para mi libertad, para mi bendición y prepararnos para irnos con el Señor. Eso es lo que está buscando el Señor, pero nosotros le hemos tapado como todas las cosas al Señor y estamos tratando de hacer las cosas a mi manera de ver y a mi manera de ser. No es que como yo vengo hace tantos años haciéndolo así, pues yo no creo que Dios se ponga bravo, ¿cierto? Eso es, que Él me entiende. No, es que aquí no se trata de que Dios la entienda. Aquí se trata de que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Ahora, saber es tener la confianza y la firmeza de la información que usted tiene. ¿Cuánta información de Dios tiene usted? Saber es tener la confianza y la firmeza de la información que usted tiene sobre algo o sobre alguien. Cuando se habla del saber, se está hablando de algo que nos habla el Señor, si no estoy mal, creo que es en Oseas, donde dice que el pueblo de Dios es destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De Él. Porque nosotros no sabemos la historia y la vida de fulanito y de sutanito y que nació y que hizo esto y que hizo lo otro. Pero ¿por qué no sabemos las cosas de Dios? ¿Por qué no conocemos las instrucciones del Señor? Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que Dios siempre se mueve de la misma manera. Y el diablo se mueve de la misma manera. Solo que utiliza o lo que cambia son las vasijas, son los tiempos, son las personas, pero siempre seguirá un patrón. Y por eso la palabra del Señor me está diciendo que el saber tiene que ver con conocimiento. Si yo leo la Escritura, entonces yo voy a conocer y voy a reconocer quién es Dios. Voy a saber quién es mi Padre, voy a saber quién es mi Hacedor. Voy a saber cuál es el plan de Dios específico para mí.
en el área financiera, en mi área emocional, en mi área espiritual. Yo tengo que conocer la palabra de Dios. El día que el Señor o nosotros vayamos a presentarnos delante del Señor, este librito es el que nos va a pesar en la balanza de Dios. Este librito es el que el Señor se va a basar, porque este es los mandatos, las reglas, el decreto, el mandamiento que Dios dejó para que nosotros nos moviéramos dentro de ello. Entonces, por eso aquí el Señor está diciendo, el conocimiento que le da a mí la Escritura. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo sabemos Dios cómo defendió al pueblo de Israel? ¿Cómo el Señor le dijo a David cuando fue 3 veces, es que no confío, usted me va a dar la batalla, voy a ganar esa guerra? Y el que le decía, sí, claro, vaya. Y cuando iba saliendo se volvía, es que confírmeme, es que no estoy confiado, es que de verdad usted me va a ayudar. Y el Señor dijo, claro. 3 veces dice la palabra que él fue a la presencia de Dios para ir confiado. Y Dios que le dijo, no, usted vaya, y cuando usted escuche el ruido en las balsameras, ese soy yo. Y cuando él llegó con el ejército, ya entre ellos mismos se habían matado. Fíjense que a veces, ¿qué dice el Señor? Estad quieto y ver la salvación de Jehová, dice el Señor. Estad quietos y vea lo que yo voy a hacer. Pero si yo mismo quiero ayudarle al Padre, si yo mismo no quiero caminar como el Señor dice, entonces ¿cómo voy a ver? Entonces yo voy a sacar y yo voy a hacer, y entonces yo voy a clamar y yo voy a llorar. ¿Y qué le dice el Señor? No es tiempo de que clames, no es tiempo de que ore, no es tiempo, es tiempo de que usted actúe. ¿Pero qué hago? Yo ya le dije a usted, ahí está escrito en la Biblia. Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo obedecer. Nos cuesta trabajo la lectura de la palabra de Dios. Y cuando uno tiene la oportunidad de leer la Escritura, uno encuentra cosas muy bonitas. Una de las cosas, vuelvo y le repito, que Dios siempre, y tenga la plena seguridad, tenga confianza de que usted y yo, como pueblo del Señor, Él va a dar la batalla mientras nosotros permanezcamos con Él. Si no, miremos la historia de Ruth, de Esther. ¿Qué le pasó al pueblo? Fíjense cómo Dios, y yo ayer que terminé de leer, creo que fue Samuel, si no estoy mal. No, Ruth. Cuando yo empecé a leer, yo decía, ¿por qué Booz se casó con una moabita? Si dentro de las reglas de Dios, dentro del estatuto de Dios, Él decía que no podía haber parentesco con ella porque ellos no entrarían a la casa de Dios. Ni los amonitas ni los moabitas, porque habían salido de un incesto. Padre con hijas. Y yo decía, bueno, acláreme esto, Señor, porque es que su palabra dice esto, pero yo estoy viendo aquí algo que se está incumpliendo la Biblia. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Pero el Señor dijo esto, y aquí ¿por qué Dios permitió? Y aquí Dios ¿por qué hizo todo el proceso para que Ruth entrara a formar parte del plan de salvación del Señor? Y cuando ya fui terminando de leer, vi que decía, Fares es padre de no sé quién, no sé quién, no sé quién, y yo dijo, cuente cuántos hay ahí, para que usted aclare lo que usted me está preguntando. Y yo empecé Fares y el otro, y Salmón y el otro, y cuando conté, David era la 10ª generación. Por eso, por ser David la 10ª generación, entran los moabitas, porque hasta la 10ª generación quedaba que purificada esa generación y ellos podían entrar. Por eso es que hay que leer la Escritura, porque una vez dice, y aquí esto, pero aquí, por eso la gente dice, pero la Biblia se contradice. No, no se contradice. El problema es que la persona no ha leído la Biblia. Aquí no hay errores, hermano.
De pronto, hoy que estuve en la clase de hebreo, porque la semana pasada no pude, y leía y decía el líder o el pastor que da desde Guatemala, nos da la clase, y él decía algo y yo decía, ay, ahora entiendo muchas cosas. A veces uno habla sin conocimiento y hasta peca, y por eso Dios perdona los pecados por ignorancia. Y él decía que en el hebreo, y a mí me dio risa porque yo me puse a pensar, y él dice, cuando se hace una traducción del hebreo, cuando usted quiere hacer una traducción, ¿qué es lo que le están hablando? En el español usted tiene que colocarle artículos. En el hebreo no. En el hebreo dice, el padre es el padre bueno, la casa negra, o sea, no es, la casa es de color negro como nosotros, no. Entonces yo decía, ay Señor, entonces esto es como diciendo uno aquí las frases esas todas raras que uno a veces pronuncia. Entonces, cuando se hace la transliteración del hebreo al español, la forma como salen escritas las frases, uno dice, ¿y esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Entonces, por eso nosotros los de hablamos español, nosotros tenemos muchos, o sea, hay que agregarle artículos, hay que agregarle preposiciones, hay que ponerle al principio, ¿eso para qué? Para darle la forma a lo que quiere decir el Señor. Bueno hombre, yo, bueno hombre, ¿cómo así? Señor. Sí, ¿ya? Sí, cuando usted lee, una cosa es lo que está la traducción y otra cosa es lo que dice la Reina Valera. Y uno dice que por eso, porque la traducción viene esas falencias, porque ellos sí se entienden. Nosotros no. ¿Qué nos toca hacer? Pues dentro de la gramática de nuestro español y dentro de la gramática del hebreo se le permite que se le coloquen contracciones o que se le coloquen conjunciones para que usted pueda entender qué es lo que está hablando la escritura. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Fíjense que es importante el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios, para yo poder saber quién es el que está guiando mi vida. Para yo poder discernir, porque la Biblia siempre me va a presentar dos cosas muy semejantes. Me va a presentar la palabra de Dios y la palabra de Satanás. La palabra de mentira. Y usted tiene que oír, tiene que discernir. ¿Para qué? Para que usted no siga el lineamiento del diablo, sino que usted siga el lineamiento del Señor. Usted encuentra aquí la luz de Cristo y Luzbel disfrazado de luz. Y si nosotros no conocemos la escritura, entonces usted cómo va a saber que esa parte de la escritura es de Dios, pero no es de Dios. Y siempre en la Biblia usted va a encontrar el bien y el mal, es la pugna, es la lucha que hay entre ellos los dos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos hace diferenciar? Cuando usted escucha la palabra de Dios, el fruto, el resultado, el mover del Espíritu Santo en usted, que usted va a decir, esa palabra es de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien le va a permitir a usted que discierna lo que usted está leyendo y discierna el conocimiento o las enseñanzas que nos están dando. Pero si yo no leo la Escritura, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a juzgar, como nos enseñó Glorita? ¿Cómo voy a sopesar esa palabra? ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque nosotros no sabemos en qué momento el diablo se nos mete y terminamos hablando en favor del diablo y no en favor de Dios. Y por eso aquí el Señor está diciendo que el conocimiento, el saber tiene que ver con el conocimiento, y ese conocimiento es lo que me va a permitir a mí discernir. Y discernir tiene que ver con el hacer la diferencia. Hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece al diablo. ¿Quiénes son los hijos de la luz y quiénes son los hijos de las tinieblas? Porque los dos están aquí en la Biblia. Y la Biblia me dice quiénes son los hijos de la luz y quiénes son los hijos de las tinieblas. La palabra de Dios es la que me define.
Y por eso aquí el conocimiento me permite a mí discernir lo que es del Señor de lo que no es de Dios. Y dice, vayamos por favor a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué nos ha dado el Señor? Todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para vivir una vida recta, para vivir una vida en pulcritud, para disfrutar de la gracia que el Señor nos da cuando nosotros obedecemos su palabra. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de sus maravillosa gloria y excelencia. ¿Cómo sé que a mí el Señor me ha dado lo que yo necesito para poder caminar en este mundo lleno de oscuridad y de mentiras y tinieblas? La Biblia. La Biblia es la herramienta de Dios. La Biblia es la que me va a enseñar lo que dice aquí el Señor. El poder de Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que usted y yo llevemos una vida recta. Para que nosotros, aunque se nos presente la oscuridad, la situación, nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Él nos ha dado la herramienta, hermano, y la herramienta es su palabra. Él nos ha dado el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos ayude a discernir entre lo que es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo usted sabe que lo que usted lee, que lo que usted escucha, que lo que usted lee la palabra, oye de la palabra, cómo sabe usted que eso es de Dios? ¿Cómo lo sabe usted? La Biblia me lo dice. La Biblia me dice que cuando a mí el Señor me habla, cuando yo escucho la palabra, cuando yo escucho el mensaje, entonces yo puedo discernir que esa palabra es de Dios o no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, cuando me la da el Señor, aquí dice la Escritura que ardía en el corazón de ellos cuando el Señor le mostraba la palabra. Tiene que arder su corazón. Eso es lo que se llama el bautismo en fuego. La palabra tiene que arder en su corazón cuando usted la oiga, cuando usted la lea, cuando usted ore. Su corazón tiene que arder. Su corazón tiene que arder. Por eso cuando los discípulos fueron bautizados con fuego, ¿qué fue lo que dijeron? Que cada uno hablaba conforme a lo suyo. Porque el bautismo en fuego tiene que ver con el hablar, con el fuego que produce la palabra de Dios. O Él no dice que la palabra de Él es fuego consumidor. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Que el bautismo en fuego no es que el Señor va a quemar la tierra, el bautizo en fuego es cuando usted escucha un mensaje, cuando usted escucha la palabra y usted dice, uy, esa palabra me llegó, esa palabra me redargulló, esa palabra me hizo sentirme así, uy, no, mire, así usted le ha hecho, me dieron piedra, me dieron bolo, me traspasaron, porque es la palabra que ardió, porque es lo que usted necesita. ¿Para qué? Para que usted conozca del Señor. ¿Sí me hago entender? Eso, por eso aquí el Señor está diciendo, Él nos dio su divino poder. ¿Y el poder quién lo tiene? La palabra. La palabra de Dios. Y dice aquí la Escritura, dice, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. Todo esto
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. ¿Para quién es la palabra de conocimiento? ¿Para quién es el bautizo en fuego? Para usted que fue llamado. Para el llamado de Dios. Para Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído una palabra y uno nos llega al corazón y dice, uy, esa palabra me traspasó el alma? Uy, esa palabra fue dura, pero me sirvió. Porque el Señor le va a dar a usted la palabra, si necesita zarandeo, le va a dar la palabra que la zarandee, le va a dar la palabra que la mueva, que la levante de su postración, que la levante de su desánimo, que la levante ¿para qué? Para que siga en su camino. No se enoje cuando dan una palabra que le llegó a su corazón, porque eso es una palabra de bautizo en fuego, le llegó porque era lo que usted necesitaba. Por eso decían los dos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? ¿Qué hizo el Señor en la sinagoga? No abrió el libro. Cuando Él abrió, le estaba diciendo, voy a abrir la palabra, voy a mostrar la escritura, voy a revelar el secreto, los escondidos de Dios. Yo vine a mostrar, yo vine a revelar. Vine a mostrar la verdad, porque los fariseos, los saduceos, los sacerdotes vienen enseñando mentiras como si fuera verdad de Dios. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Por eso el Señor le está diciendo, si nosotros fuimos llamados, para usted es la palabra, para nosotros es el conocimiento, pero lo voy a tener aquí sentado mirando para el techo, o yo tengo que leer, yo tengo que practicar, yo tengo que oír, para que yo aprenda a discernir, para que mi espíritu aprenda que coma por mis oídos, porque el espíritu come por mis oídos, no por mi boca. Mi boca es para que usted se alimente su cuerpo, pero usted alimenta su espíritu cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted la escucha, hermano. Y por eso el Señor le está diciendo, nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Él nos llamó a ser excelentes, porque Él es excelente. Él nos llamó a su gloria. ¿Qué quiere decir? Él quiere manifestarse con poder, con victoria en la vida de nosotros. Pero yo necesito conocer la Biblia, necesito leer la palabra de Dios. Eso es importante, hermano. Fíjense que aquí dice que el conocimiento, dice que el Señor no solamente dio la palabra, también el Señor ha dado otras herramientas que son simbología, como tengo aquí, dice el aceite. ¿El aceite qué es? La unción del Espíritu Santo. ¿Y qué es la gracia? La gloria de Dios, el favor inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros para seguir adelante. Tal vez hemos cometido fallas, tal vez nos hemos equivocado, pero la gracia infinita, el favor de Dios está sobre usted porque usted ha sido llamado por el Señor. Y si ha sido llamado, seremos formados, instruidos. Nos pondrán en la lista y el Señor dice, usted no se me sale de aquí. Y si tengo que cerrarle todas las puertas, se las cierro para que usted no se vaya. Para que usted aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, mañana les hago llegar la primera forma. Yo lo leí un año y eso es extraordinario, esa lectura que yo hice de leer los 5 primeros libros en un año. Y eso lo respaldan con el Haftará, que significa una palabra del profeta,
y el Nuevo Testamento, todo eso va confirmado lo que dice acá, y eso le abre a uno un panorama, eso le abre a uno, yo digo, Dios mío, a mí cuántas cosas el Señor ha quitado velo en mis ojos para poder ver la luz. Es el conocimiento que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Y ahí va a llegar para que usted mañana empiece y tiene para 7 días. Para que usted lea, sométase. Y si puede comprar una Biblia nueva, compre una de esas que vale 20,000 pesos. Y empiece usted a analizar, a leer. Mire, si usted ve, yo todo lo tengo así. Y eso quiere decir que eso va a una parte. Todos esos colores es porque de ahí a esa parte, y de ahí es donde el Señor me ha enseñado cosas que yo le enseño a usted. ¿Ya? Que va aquí del 24 al 20, al 11 del 10, y ahí voy hablando, ay, mira eso, y cuando usted va y lo compara con el profeta, usted dice, ahora entiendo lo que el Señor está diciendo, ahora comprendo lo que Jesús dijo, ahora sé lo que Pablo habla, porque eso es interesante, hermano. Allá tengo a Estefanía que me haga las plantillas. Hágamela, mijita, porque para no ponerle más carga a Norita, ¿ya? Y le dije, mire, las quiero así, esto aquí. Lo primero que ustedes van a recibir es una plantilla de qué es la Torá, porque es que cuando uno dice Torá, ay, el hebreo, ¿no? Torá en el hebreo significa instrucción, significa mandato, significa enseñanza. El problema es que nos han metido cucarachas y no quieren que nosotros aprendamos la escritura. Y es maravilloso, porque ya le digo, yo lo leí, ahora lo empecé a leer mañana, porque yo ya terminé, y entonces ellos terminamos hoy y ya mañana empezamos. Son 54 porciones que dura todo el año, que es lo que ellos llaman la parashá. Y cada parashá tiene un nombre, y sobre ese nombre ellos se mueven en toda la lectura. Y ahí está como se dice en hebreo y usted aprenderá la palabra de Dios. Bien, ahora dice, el saber es igual a conocimiento. El conocimiento me permite crecer en mi interior. El conocimiento no es para que usted diga, ay, es que yo sé, yo esto. No. El conocimiento es para que usted vaya midiendo su desarrollo y su crecimiento, su relación para con Dios. Porque usted ha sido llamado y al llamado Dios le va a dar el conocimiento para que usted lo aprenda a conocer. Yo le decía, Señor, fíjese que para poder entender Apocalipsis, en donde estoy estudiando, nos están enseñando la simbología. La buena y la mala, porque se mueven las dos. Se mueven las dos profecías. La profecía que da el Señor y el diablo cómo se va a meter para dañar lo que es de Dios. Para engañar al incauto, para engañar al desprevenido, para engañar al desobediente, para engañar al necio que no quiere someterse a la Biblia. Eso es interesante. O sea, algún día yo daré la enseñanza así. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve acá? Eso es muy interesante. Maravilloso. Yo decía, bueno, Señor, en algún momento me meto ahí y me fui, porque eso nos va a ayudar a tener un poquito, digamos, añadir al conocimiento que ya nosotros tenemos. ¿Ya? Yo dije, voy a añadirle esto al libro que yo tengo porque eso es importante. ¿Ya? Bien, dice que el conocimiento que tiene que ver con el saber es lo que el Señor va a utilizar para que usted crezca en Él, para que usted lo conozca es a Él. A nosotros no nos interesa lo que hay allá, a nosotros nos interesa es el que está allá arriba, ese que va a descender, ese que viene a ser morada en su corazón. Ese que viene a enseñarnos a confiar en Él, que independiente de las dificultades, independiente de cómo se mueva el mundo, nosotros estamos confiados.
porque de alguna manera el Señor nos va a ayudar. Dice, el hombre con su desobediencia perdió todo aquello que le permitía tener los recursos de Dios para ser verdaderamente espiritual. ¿No se perdió eso? ¿Cuándo nosotros perdemos esa oportunidad de parecernos al Señor? Cuando desobedecemos su palabra. ¿No lo perdió Adán? ¿No eran semejantes al Señor? Eran imagen de Dios, eran semejantes con Dios. Se perdió, ¿por qué? Porque vino uno y usó la palabra de verdad y le añadió algo y terminaron, ¿qué? Contaminando todo lo que hoy nosotros vemos. Y si nosotros no sabemos discernir lo que nos habla la Escritura con lo que nos está hablando el hombre, nosotros seguramente vamos a ser mezclados. Y vamos a terminar creyendo en algo que no es de Dios. Y vamos a terminar haciendo cosas que no dice la Escritura. Y supuestamente estamos esperando la venida del Señor y nosotros ¿para dónde vamos? Si nos dejamos contaminar por el adversario. Porque es muy parecido, hermano. La Biblia es su propio intérprete. Y vuelvo y le repito, ¿usted es vasija de Dios o usted es vasija de Satanás? ¿Cuál de las dos? Porque juegan las dos. Juegan las dos. ¿Qué va a hacer el Señor con la vasija de Dios y qué va a hacer el Señor con la vasija del diablo? ¿Cómo lo va a tratar a cada uno? Por eso es importante, hermano. Lea la Escritura, trabaje la palabra del Señor. Y dice, Dios por medio de la obra del Mesías nos permite, fíjese que Adán perdió. Adán fue sacado del paraíso del Señor. Él fue sacado, fue echado de la presencia de Dios. ¿Quién recuperó eso? El Mesías. El Señor vino y venció. Eso que el hombre no pudo hacer en la antigüedad, el Señor vino y lo cumplió. Y ahora nosotros tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su gloria y su llamado. Dice, con la obra del Mesías nos permite volver a participar de su naturaleza espiritual. ¿No estamos buscando ser espirituales? Ya no somos alma viviente, eso era antes de Cristo. Ahora con la muerte del Señor y la resurrección de Cristo, ahora nosotros, el Espíritu Santo nos está volviendo a nosotros espíritus vivificados por la palabra de Dios. Es la palabra, hermano, es la palabra de Dios. La palabra es fuego, la palabra es martillo, la palabra es todo lo que usted quiera, es la palabra de Dios. Que Dios obre, sí, Dios obrará, pero ¿por medio de qué? De su palabra. Que Dios va a hacer esto, que yo estoy esperando que Dios haga, pero Dios hará porque le ha dado una palabra para que usted se mueva en ella. No es que Dios va a venir aquí a revolcarlo, Él ya le dijo a usted qué tenía que hacer. Él ya nos dejó una palabra y por eso el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y yo tengo que empezar a leer la Escritura y a identificarme con la verdad del Maestro. Porque el tiempo que nos estamos acercando, el tiempo que se está acercando, el tiempo que viene en advenimiento, es la mentira, pero es muy parecida a la verdad. Muy parecida, hermano. Solo el espiritual puede discernir si es del Señor o no es del Señor. Y el espiritual es aquel que ha sido llamado y el que se mantiene dentro del camino del Señor. No es que el Señor, Señor, esto es verdad o mentira, ¿qué dice mi palabra? Porque es que la cuestión es con la palabra de Dios. Y dice, la Escritura dice, nos ayuda a participar de la naturaleza espiritual con el fin de protegernos del pecado. El Espíritu Santo es el que nos está diciendo, no se mueva por allá, no piense así, no hable así, no haga eso, no haga. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayo, Él es nuestro cuidador para que nosotros no cometamos pecado, para que nosotros no nos terminemos infringiendo las normas del Señor.
Y dice la Escritura, para ayudarnos a vivir para Él. Aquí no es para que, ay Señor, si usted me diera, sí, Él le va a dar. Pero lo primero Él quiere es que usted aprenda a confiar en Él. Y cuando confiemos en Él, entonces Él le va a poner lo que usted necesita, lo que usted anhela, lo que está buscando con Dios. Dice la palabra, esto solo se puede hacer cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, entonces usted no entenderá el plan del Señor. Y recuerda que el nuevo nacimiento o la regeneración me la da a mí el lavamiento ¿de qué? De la palabra de Dios y la renovación del Espíritu de Dios en nosotros, y eso lo dice Tito 3:5. Nosotros estamos siendo regenerados. Estamos volviendo a ser creados, estamos volviendo a ser, buscando nuestra imagen y nuestra similitud con el Padre. ¿A través de quién? A través de la obra del Señor. Pero es con la Biblia, es con la palabra de Dios. La palabra me lava, dice el lavamiento de la palabra y la regeneración del Espíritu de Dios en nosotros. Es con la palabra, solo en la Escritura, solo la palabra de Dios. Dios me dijo que esto, pero ¿qué dice mi palabra? Haga lo que dice la Escritura. Y dice la palabra del Señor, dice, y esto solo se puede hacer con el nuevo nacimiento por medio de su Espíritu y nos ayuda con su bondad. Juan 3:6. Juan, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice Juan? Capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos sido nacidos ¿de qué? Del Espíritu. Por eso somos espirituales. Por eso la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Es Espíritu. ¿Y qué más? Es verdad. Por eso el Señor dice, las palabras que yo le he dado son Espíritu. Y son verdad. Esa palabra es la que viene a ¿qué? A renovar mi espíritu, porque mi relación con Él es espiritual. Él viene con la palabra a lavarnos, a limpiarnos, a sacarnos de las mentiras. ¿Para qué? Para poder relacionarnos con el Padre de espíritu a espíritu. Para que nosotros le podamos entender cuando el Señor nos habla, porque la palabra, vuelvo y le digo, es espíritu. Dice Juan 14, vámonos por favor a Juan 14, 17, dice, me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré, ¿qué dijo el Señor? No te dejaré ni te desampararé. Dice, no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo donde ustedes vivirán. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Aquí en mi corazón. Él vive acá, esa es su morada, esa es su casa. ¿No es que hemos nacido del Espíritu? ¿No es que hemos recibido al Señor? ¿No es que hemos confesado nuestras fallas? Ahora el Espíritu Santo mora y Él es el que me convence de maldad, Él es el que me convence de juicio y de justicia, dice la palabra de Dios. Por eso, la palabra del Señor me está diciendo que el conocimiento de la Escritura me permite a mí purificarme. El conocimiento del Señor es lo que me va a purificar, porque cuando yo recibo la palabra, cuando yo leo la Escritura, yo sé en dónde estoy bien y en dónde estoy mal. Pero eso me lo da en la Escritura, me lo da la palabra de Dios. Él es el que ella es la que me va a decir. Le va a decir a mi espíritu, la palabra del Espíritu, que es esta que tenemos,
Le va a decir a mi espíritu en dónde está mi pecado, en dónde está mi equivocación y qué debo hacer para corregir. Porque el Señor viene por los suyos, por aquellos que venimos caminando de acuerdo a su palabra. Él viene, hermano, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. El conocimiento de la Biblia me va a ayudar a mí a purificar mi alma. Me va a ayudar a mí a vestirme diferente, no en cuanto a la prenda, sino a tener una luz, porque recuerde que la vestidura significa luz. ¿Cuánta luz del Señor yo tengo en mi mente y cuánta luz yo reflejo en mis acciones, en mis obras y en mi caminar? Eso es lo que me enseña la Escritura. ¿Es bueno el saber? Claro que sí, porque el saber me lo va a dar el Señor a través de la lectura de la Escritura. Cuando yo tengo conocimiento, Él me va a decir cómo pongo por obra su palabra, y eso es lo que se llama la inteligencia. La inteligencia es el cómo pongo por obra la Escritura. Por eso Él en Juan 12, si no estoy mal, 45, 49, dice, porque yo les he dado su palabra y yo les he dicho lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. La palabra hablar significa qué y la palabra decir significa cómo. ¿Cómo tengo que decirlo? ¿Cómo tengo que decirle al Señor? ¿Cómo tengo que enseñar la palabra? ¿Qué es lo que debo de decirle a la gente cuando yo le vaya a predicar de Cristo? Eso es lo que me enseña la Escritura, hermano. El Señor nos ha dado su palabra, aquí está. Nos las ha dejado escrita como Moisés le entregó la posta a Josué. Y Josué la practicó, la ponía, la llevaba donde quiera. ¿Para qué? Para poderle decir al pueblo, esto dice la ley. Porque es que a nosotros se nos olvida muy rápido las cosas del Señor, las normas de Dios. Fíjense que yo anoche estaba, después de que oí la enseñanza de Norita, me puse a hablar con el Señor. Y yo le decía, bueno, Señor, bueno, por lo de la garganta que me sentía así, yo decía, Señor, me duele mucho la garganta. ¿Por qué? No sé. Y yo le decía al Señor, ayúdeme, sáneme la garganta, porque si usted a mí no me cuida la garganta, yo no hago nada inadecuado, en la casa permanezco callada, me mantengo ahí en la sintonía. Y yo le decía, escuché algo muy bonito. Y yo le decía al Señor, a veces no es tanta la retahíla que usted le diga al Señor para que usted reciba el favor de Dios. Jesús era muy claro, muy práctico cuando Él oraba, cuando Él decía las cosas. Y yo le decía al Señor, porque me pareció muy bonita una parte de la Escritura, donde el Señor, cuando María, la hermana de Moisés, se pone a murmurar de Moisés con Aarón, porque la que empezó el chisme fue ella. Ella fue, y cómo se manifestó en María, que ella era la que estaba en la chismografía, pues vino la lepra en ella. Porque es que a veces a nosotros se nos hace fácil sentarnos a hablar de la gente, y usted no sabe que eso le puede traer a usted una situación con la persona o delante de Dios. ¿Ya? Y resulta que cuando el Señor, cuando se presentó el inconveniente entre los hermanos, y vio Moisés que su hermana estaba leprosa como la lana, leprosa como la nieve, dice la Escritura, él se asustó, pero decía, mi hermana se va a morir porque de esta no la salva nadie. Pero ¿qué hizo él? Él hizo una oración de 5 palabras. Y el Señor le dijo, yo la voy a sanar, pero la disciplina va. Yo la sano, pero le voy a enseñar a María que no puede hablar en contra de mi voluntad, porque yo lo definí y eso es lo que yo voy a hacer.
Y a veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios nos hace, con lo que Dios nos dice. ¿Ya? Y resulta que la oración que él dice, y se la voy a decir en hebreo porque me parece muy bonito, y dice, la na, rafa, na, la. Por favor, sáneme, Señor. ¿Ya? Eso es lo que Moisés le dijo. La, na, rafa, na, la. Por favor, Señor, sáneme ya. Eso es lo que quiere decir. Cuando Moisés le clamó al Señor por la sanidad de María, el Señor le dijo, sí, yo la voy a sanar. Porque la sentencia de la lepra era 14 días y el Señor le dijo, yo la sano, pero 7 días tiene que estar fuera. Está fuera del campamento, porque le voy a enseñar a ella que no puede venir en contra de mi voluntad. Y por eso ella salió. Pero ya ella, en el tiempo, el Señor la sanó y duró 7 días fuera del campamento y el pueblo tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque la actitud de ella en contra de la voluntad de Dios llevó a que se mostrara lo que había en el corazón de María. Y yo anoche le decía, bueno, entonces aquí voy a orar así, Señor, y me cogí el aceite, porque eso sí, cogí el aceite y le dije, bueno, Señor, la Nael, Rafa, Na, La. Y se lo dije varias veces. Esto dice la escritura. Moisés hizo esta oración. Ahora yo la quiero repetir. Entonces, pongámonos en pie y vamos a orar y vamos a decirle al Señor esa frasecita en hebreo para que el Señor nos sane, para que el Señor nos restaure, para que el Señor haga lo que Él necesita hacer con nosotros si hemos tenido una actitud que no es la correcta. Recuerde que esas actitudes no es tanto el que usted se vaya contra el hermano, sino la actitud suya con respecto a alguien es la actitud que usted está teniendo con Dios. Si nosotros nos portamos mal con los demás, no es con Él, es con Dios. Por eso el Señor le dijo a Moisés, cuando Él le dijo, Señor, pero dijo, ¿y usted qué haría si uno de sus hijos viene y le escupe en la cara? Eso le dijo el Señor. Porque cuando nosotros nos portamos mal con el Señor, cuando nosotros hacemos desobediencia al Señor, entonces el Señor usted está contra la voluntad de Dios. Yo no puedo ir en contra de nadie. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al eterno Dios. Amado Dios, soberano Señor. En este momento te damos gracias por ese saber, por ese conocimiento que le vas a dar al llamado, el llamado a la eternidad, el llamado para que sea vasija de honra, vasija de oro, Señor. Y como dices tú en tu palabra, que el oro se prueba en el horno, el oro se prueba en fuego, Señor. Por eso ayúdanos a ser vasijas de honra, como lo dice la Escritura, Señor. No queremos tener herrumbre en nosotros, Señor. Y ese herrumbre es eso que hay por fuera de las ollas de tanto cocinarla, esa costra negra. Eso es lo que habla el Señor. Dígale, Señor, yo quiero que tú hagas una obra conmigo, Señor. Quiero ser una vasija de oro, con brillo, con plata, Señor, para que tú puedas poner en nosotros el incienso, Señor, que son las oraciones de nosotros, Señor. Son las oraciones de nosotros, Señor. Esas oraciones que salen con fuego, con credibilidad, con confianza delante de ti, Señor. Señor, permita que cuando oímos su palabra, cuando leamos la Escritura, nuestro corazón arda, Señor, y podamos hablar del Dios de la gloria, el Dios de la victoria, el Dios que sana, que libera, Señor. Señor, permítanos que nuestra fe, nuestra confianza en ti de esos hechos futuros se manifiesten en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios.
Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender que somos sus llamados, que somos sus escogidos, sus elegidos, y que así tú, como elegiste y llamaste a tu Hijo, lo purificaste, lo lavaste, lo pasaste por el desierto, lo llevaste a juicio, lo llevaste a la muerte y lo resucitaste. Igualmente se sucederá con nosotros, Señor. Permítanos beber de ese vino, Señor. Ese vino nuevo, Señor, que representa la palabra tuya, Señor. Por eso, Dios bendito, Dios eterno, Dios maravilloso, ayúdanos a entender ese conocimiento que tú nos quieres dar. Ayúdanos, Señor, a leer su palabra con comprensión, con entendimiento, para que podamos entender lo que tú quieres hablar al corazón del ungido, del llamado, del apartado, del seleccionado. Señor, que cuando tú envíes a sus ángeles a escoger el trigo de la cizaña, y el trigo se irá para el granero, y la cizaña se irá para el infierno, Señor. Permita que nosotros estemos en el granero, Señor. Permita que nosotros seamos esas semillas de trigo, esas espigas de trigo, Señor, que son inclinadas hacia ti en la obediencia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que dice la palabra. Ayúdanos, Señor, a creer que cuando la palabra sale de nuestra boca va a ser un propósito de fe, de seguridad, de limpieza, de confianza en ti y hacia nosotros, las respuestas que esperamos de nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos momentos en donde a pasos agigantados está el mundo preparándose para la venida del anticristo, del falso profeta, Señor, y del dragón, Señor, de Satanás. Prepáranos, Señor, si vamos a vivir o no vamos a vivir, si vamos a estar o no vamos a estar, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Si tú fuiste perseguido y tú dices, nos perseguirán. Por eso ayúdanos, Dios eterno y Dios maravilloso. Tal vez a nosotros nos persigue nuestra incredulidad. Tal vez a nosotros nos persiguen las falsas enseñanzas. Y ahora, Señor, que tú nos estás mostrando su verdad, hay pugna, hay conflicto en nuestro corazón. Pero sabemos, Señor, que su palabra es verdad. Que su palabra viene a edificar mi espíritu, como dice la Escritura. Viene a renovar mi fe. Viene a convencerme de su conocimiento y su verdad. Señor, ¿cuántas personas se van a ir al infierno, Señor? Tantos falsos, Señor. Tantos mercaderes, como tú dices en tu palabra. Que hay muchos mercaderes que han tomado su palabra y le han puesto precio, Señor. Pero tú, Señor, tú no le pusiste precio a su palabra. Y como decía el apóstol Pablo, aunque yo esté preso, su palabra no estará presa, sino que correrá de corazón a corazón, de boca en boca, para que podamos creer en el Dios omnipotente. En esas instrucciones que están escritas en la Biblia. Prepáranos para poder entender, Señor, lo que dice Pablo, el misterio de lo escondido. Y eso escondido es la palabra del Señor para el ungido, para el llamado, para el seleccionado, para que nosotros nos preparemos para ese día en que tú envíes por nosotros. Hasta cuando no sepamos y entendamos realmente lo que está escondido detrás de la palabra, no podemos obtener ese conocimiento fiel y verdadero de lo tuyo, Señor. Padre bendito de los cielos, gracias por su palabra.
Gracias por esta oportunidad que tú nos vas a dar de dar inicio a esta lectura, Señor, a partir de mañana. Y vamos a leerlo y vamos a estudiarlo y seguramente vamos a entender muchas cosas como tú, Señor, abriste mi entendimiento, me permitiste comprender muchas cosas y ahora, Señor, puedo hablar con mayor seguridad y confianza en lo que está escrito en su palabra. Gracias, Señor. Gracias por las clases de hebreo, gracias por las clases, por la maestría de el conocimiento de su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ello he podido entender y he podido añadir al conocimiento que tú nos has dado otro conocimiento, Señor. Para que pueda entender un poco más, Señor. Porque hay muchas cosas, Señor, que uno no entiende, pero que tú te las has revelado a otros, porque el conocimiento no es todo para uno solo. Tú lo tienes repartido entre diferentes. Por eso cuando escuches a alguien, tome lo que le sirva y deseche lo que no le sirva. Edifícate solamente lo que está conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Por eso, Señor, quiero invitar al pueblo, los que están acá y los hermanos que están allí en la red, a hacer esa frase que hizo Moisés para que tú sanaras a María y le perdonaras su pecado, Señor, contra su hermana. Señor, gracias porque tú vas a sanar a tu pueblo, Señor. Tú vas a darnos un conocimiento nuevo, un conocimiento que está escondido y que es para aquel que quiere conocer y saber de ti, Señor. Por eso yo te invito, hermano, que tú le digas al Señor, Rafana, Rafana, la. Sáname, Señor, ahora. Sáname, Señor, en este momento. Eso es lo que Moisés le dijo al Señor, orando por la sanidad de su hermano. Que seas tú orando por ti o por alguien que tú sepas que está enfermo. Que podamos decirle Rafana, la. Gracias, Señor. Gracias porque tú sanarás nuestras dolencias, porque tú sanarás nuestro cuerpo, porque tú enviarás su palabra a ese lugar de nuestro cuerpo donde está enfermo, para que podamos encontrar la sanidad, la medicina y la curación. Y si debemos de tener un reposo, un apartado, Señor, como tú le dijiste a Moisés, porque según la ley, la lepra eran 14 días fuera del campamento. Y el sacerdote tenía que ir cada 8 días y mirar si había avanzado la lepra, si había avanzado, se había detenido, se había sanado. Y tú le dijiste, son solo 7 días, porque el Señor no nos va a quitar el esforzarnos, la enseñanza y el dolor que pudo haber sentido María, el estar fuera del pueblo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a su palabra. Que no miremos, ni trabajemos, ni juzguemos las acciones de otros, porque solo tú te has reservado ese juicio. Nosotros solamente vamos a orar para que cada uno de nosotros recibamos la sanidad en el sitio donde lo necesitamos, Señor. Por eso, gracias, Divino Salvador. Gracias, Dios. Hoy levanto mi mano, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo sanidad sobre su pueblo, en las finanzas, en los hogares, trayendo luz a nuestra nación, Señor,
No permita, Señor, que nos vayamos al barranco, Dios. Gracias, Señor, porque cada nación tiene un tiempo en que han tomado decisiones erradas, pero tú no dejarás para siempre caído al culpable, Señor. Tú lo levantarás y lo levantarás como levantaste a Job, Señor. Y le diste grandeza, y le duplicaste su riqueza, y le diste nueva familia, y le diste, Señor, una frase hermosa que él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy queremos, Señor, aprender a verte a ti en las diferentes manifestaciones que tú harás en nosotros, Señor. Y sentir esa presencia de ese Dios soberano, de ese Dios eterno, Señor. Ayúdanos, Dios. Oro por los hermanos de Medellín, Señor. Oro por mi hija, oro por Elina, por su esposo. Oro, Señor, por nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Oro por ellas, Dios, para que la bendición de Dios, el amor del Padre y la compañía y la anuencia del Espíritu de Dios esté en ellas, Señor. Oro, Señor, por las hermanas de Piedecuesta, Señor. Oro para que la sanidad de Dios esté en ellas, Señor. En él, sí, Señor. Sánala, bendito Dios, de su quebranto de salud. Gracias, Señor amado. Oro por las hermanas que están aquí en nuestra congregación, Señor. Gracias por lo que vinieron a este sitio, Señor, a recibir la palabra en la congregación. Y oro, Señor, por los que nos acompañan hoy en nuestra red, Señor. Tú conoces las necesidades que hay en ellos. Tú sabes sus luchas, sus batallas, sus lloros y sus lamentos, Señor. Tú conoces sus desafíos y sus retos. Tú conoces sus enfermedades, sus dolencias. Sánalos, Señor. Que sea el Rafa ejecutando la función de sanador en cada uno de ellos, Señor. En todos los que necesitamos. Tú viniste a sanar, como te decía anoche, Señor. Tú viniste a hacer medicina, curación. Tú viniste a ser mi médico personal, Señor. Tú viniste, Señor, especialmente a cambiar el corazón malvado del hombre, Señor, que solo quiere dinero, avaricia en su corazón, me decías tú, Señor, en la palabra. Solo hay avaricia en el corazón del pueblo, Señor. Solo quieren tener bienes, pero no tener mi presencia. Por eso, Señor bendito, ayúdanos, Señor. Manifiesta tu gloria y su poder en cada uno de nosotros. Abre puertas, Señor. Cierra ventanas al adversario, Señor, para que la palabra no se salga, sino que quede sembrada en el campo que es mi corazón. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios eterno. Gracias por ese bautizo de fuego del que habla la Escritura, que lo recibieron los 12 discípulos en una parte física, Señor. Pero luego en el Espíritu lo recibieron cuando Jesús iba a Emaús con aquellos 2 discípulos. Por eso, Señor, cuando alguien nos habla, sentimos escalofrío, sentimos que la palabra atraviesa nuestro ser, nos anima, nos fortalece. En algunos momentos nos duele, Señor, pero es necesario, Dios. Es necesario porque así lo dijo el sacerdote, Señor, cuando fueron y presentaron a Jesús en el templo. Una espada atravesará su misma alma para que los pensamientos del hombre le sean revelados. Y esa espada es la palabra. Esa palabra que va a atravesar su corazón, que va a atravesar su misma alma, para que le sea revelado el mensaje de la Escritura,
la forma y la manera como Dios quiere que tú camines hacia Él. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Señor. Prepáranos para ese nuevo año, porque este año, Señor, es tuyo, Señor. Es tuyo, Señor. Inician un nuevo año, Señor. Y nosotros queremos dar inicio en la lectura, Señor, para poder saber y entender cómo es que se mueven las cosas contigo, Señor, y tener ese conocimiento fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendecimos su nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este nuevo año, por esto nuevo que tú nos vas a enseñar, bendito Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.